La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Dios le bendiga, hermano, buenos días. Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas está en el Nuevo Testamento. Es el tercero de los evangelios. Capítulo 14. Versículo 24. ¿Ya lo encontró? Amén. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar y vamos a entrar a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas hoy. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Padre que estás en el cielo, en este día, Señor, nos presentamos delante de ti para pedirte, Señor, que tú tomes este momento, que tomes el control, Señor, de mi vida, de mi mente. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú pongas en mis labios tu palabra, Señor, que no transmita pensamientos humanos, que no transmita simplemente cosas que a mí se me ocurren, sino que podamos, Señor, este día con sinceridad poder escudriñar tu palabra y entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias por este pueblo, Señor, que se reúne en este lugar para alabarte. Ponemos delante de ti las necesidades de nuestros hermanos, necesidades de salud, necesidades familiares, necesidades laborales. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a resolver a su tiempo y de acuerdo a tu voluntad, pero no queremos, Señor, dejar de interceder por nuestros hermanos. Gracias porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Esta mañana la intención es continuar hablando un poco acerca del tema que se estuvo tocando la semana pasada, el día domingo, que se platicó acerca del servicio, de los privilegios. Y este pasaje para mí, yo lo he compartido otras veces con los hermanos de la alabanza, quizá para ellos va a ser como un recalentado, ¿verdad? Lo bueno es que el caldo de res y el pepián, siempre que es recalentado, sale más rico. Y cuando hablamos del servicio, hemos tocado y hemos leído este pasaje particularmente, porque tiene un par de cosas que me llaman mucho la atención, que quiero compartir con usted. En primer lugar, quiero hablarle acerca de los convidados a la boda. Y dice, ahora vamos a leer desde el versículo 16. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuántos convidó el Señor? No convidó a pocos, convidó a muchos. Ahora, esta palabra convidar significa, déjenme que encuentre lo que escribí. Es una persona, es rogar a otra persona que le acompañe a comer o a una función o a cualquier otra cosa que se haga por vía de obsequio. Fíjese lo que es convidar.
es invitar a una persona, rogar, dice dice el diccionario, a una persona que le acompañe a comer o a alguna función o a cualquier otra cosa, pero que se hace por medio de un obsequio. Eso quiere decir que si yo lo invito a usted a comer y le digo vamos a comer, pero cada quien paga lo que se come, no es convidar. Si usted lo convidan la próxima vez, si le pasan la cuenta, dígale, usted me convidó, vos me convidaste, ¿verdad? Ahora, quiero explicar esto bien claro, porque la palabra que se usa aquí es esa, y dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Eso quiere decir de que aquellas personas que fueron invitadas a participar de la cena no tenían, y escúcheme la parte primera, no tenían ningún mérito para ser dignas de ser invitadas a la cena, porque no había un pago de por medio, no había que llevar nada de por medio. Lo que se requería era únicamente la presencia de la persona, la asistencia de la persona. Esto me recuerda cuando el Señor llama a sus siervos, y hay un llamamiento muy particular que es el de Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Y yo me he preguntado, ¿en dónde intervino la voluntad de Jeremías para ser profeta a las naciones? Si él todavía estaba en el vientre de su madre. ¿Qué interviene ahí? ¿Cuál es la parte de Jeremías? ¿En qué momento dijo Jeremías cuando estaba en el vientre de su madre? Bueno, yo cuando sea grande voy a ser profeta y voy a ser un siervo de Dios y voy a ir. No, en ese momento, porque es muy interesante que Dios le menciona ese momento donde la persona ni siquiera tiene conciencia. Eso quiere decir que el llamado, el convidar de Dios a su servicio, nosotros no, en el llamado no hay ningún mérito nuestro. Yo no puedo decir, mire hermano, la verdad es que el Señor me llamó, ¿sabe por qué? Porque yo tal cosa. ¿Sabe por qué yo sirvo al Señor? Lo que pasa es que Él se dio cuenta que yo esto. Lo que pasa es que usted no sabe que cuando yo, entonces por eso el Señor me llamó. No. El Señor nos llama a su servicio única y exclusivamente por su gracia. Y la gracia es un don inmerecido, es algo que nosotros no merecemos y es algo en lo que nosotros no invertimos para ser convidados. Ahora, el pasaje dice que Él convidó ¿a cuántos? A muchos. Eso también nos debe a nosotros hacer entender que no somos. Yo tenía un profesor que así nos decía cuando hablaba de los ministros que a veces se sienten muy grandes, y él le decía, usted no se tiene que sentir la última Coca-Cola en el desierto. Nosotros tenemos que sentir como que ¿qué va a hacer el Señor sin mí? ¿Verdad? Imagínense que yo dejara de servir al Señor, se le acaba la obra al Señor. Como le dijo el profeta, Señor, si solo yo te quedo, le dijo aquel, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, sí es cierto, ya no te voy a hablar muy fuerte porque te me puedes enojar. ¿Tú crees que solo tú me quedas? No, he convidado a muchos. Ahora, tú tienes la opción de tomar la invitación, eso sí es cierto, pero la invitación fue hecha a muchos. Ahora, ¿quién se beneficia? ¿Dios o el que recibe la invitación? Usted, supóngase que ahorita que termina el servicio le dice a un hermano, fíjese que hoy en la noche vamos a hacer una cena en mi casa y fíjese que matamos un cerdito y nos lo vamos a comer solo usted y yo. Y usted dice, qué alegre, ¿verdad? Está bien, hermano, muchas gracias, ¿verdad? Sí.
Si usted le dice que no al hermano, ¿quién sale perdiendo? ¿El hermano o usted? ¿Usted cree que el hermano, entonces él ya no va a comer? No, si él es el dueño del cerdito. Vaya usted o usted no vaya, de todas maneras el cerdito está en la casa del hermano. Pero si usted decide no ir, no le ofrecieron para llevar ni a domicilio, ¿verdad? ¿Quién sale perdiendo? Una de las cosas que tenemos que entender es que la obra es de Dios. Muchos a veces usamos mal algunas expresiones y decimos, este es mi ministerio. ¿Usted ha oído a personas que dicen así? Hermano, ese, o le dicen a uno, hermano, ese es su ministerio, le dicen a uno. No, no es mi ministerio. ¿De quién son los ministerios? De Dios. Nosotros los ejecutamos, pero los ministerios son de Dios. Él los da y Él los puede tomar. Había un hombre en el libro de Jueces que tenía una característica increíble y era el hombre más fuerte de la comarca. ¿Usted recuerda la historia? Ahora, ¿de quién era la fuerza? ¿De Dios o de Sansón? ¿Quién usaba la fuerza? Sansón. ¿Quién quebraba las lanzas? Así dice la Biblia que quebraba las lanzas. ¿Quién las quebraba? Sansón. ¿Quién se echaba los portones a tuto y se las llevaba a las puertas de la ciudad? Sansón. ¿Quién agarraba una quijada de burro y mataba a todos los filisteos? Sansón. ¿Pero de quién era la fuerza? ¿Estás seguro que era de Dios? Sí, porque cuando Sansón falló, entonces Dios le quitó la fuerza. ¿Y qué le quedó a Sansón? En lugar de ser Sansón, quedó Sonsón. Se le acabó la fuerza, se le acabó el ánimo, se convirtió en un debilucho. Pasó de ser el gran juez de Israel a ser el payaso de los filisteos. Pero ¿quién era el que se echaba a tuto las puertas? ¿Quién era el que cuando los filisteos contra ti rompía las cuerdas y las cadenas y todo lo rompía, y les rompía varias cosas también allá los filisteos, ¿verdad? Las canías y los brazos, y le tenían miedo los filisteos. Pero ¿de quién era la fuerza? De Dios. Muchos hemos sido convidados a participar en la gracia de Dios. Y quizás en medio de la gracia de Dios hemos hecho, porque sí, quizás lo hemos hecho bien, y hemos ejercido nuestro servicio, hemos ejercido el llamado, hemos ejercido el ministerio, y nos ha ocurrido como a Sansón. ¡Hala, qué increíble Sansón! Se echó las puertas de la ciudad a tuto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre más fuerte! Quizás tú también en tu ministerio has sido exitoso. Hermano, usted cuando cumple su privilegio, mire, me bendice. Hermano, cuando usted cumple el ministerio que Dios le ha dado, mire, hermano, yo me siento que un fuego, güey, cuando usted pasa a la par mía, yo siento un fuego, ¿verdad? Y siento que cuando usted ora por mí, mire, yo siento que me sano, y yo siento que me siento más fuerte. Cuando usted me da un consejo, siempre que usted me da un consejo, yo salgo bendecido. Pues qué bueno. Pero es el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, pero sigue siendo de Él. Porque a veces es muy fácil apropiarnos de lo que Dios pone en nuestras manos. Porque a Sansón lo que le pasó precisamente fue que él empezó a usar el poder de Dios para beneficiarse. Y una de las cosas que le dio la fuerza fue pegue. Tenía muchas mujeres Sansón. ¿Y cómo cree usted que las conquistaba? No las conquistaba diciéndoles cosas bonitas. Mira estos grandes brazos, le decía. Mira estas grandes piernas, le decía. Mira esta espalda, ¿verdad? Ay, decían las patojas, qué hombre, qué siervo de Dios este, ¿verdad? Qué bárbaro. Y empezó a beneficiarse hasta que Dios le dijo:
no es para eso lo que yo te di. Entonces Dios se lo quitó. Pero a veces nosotros creemos de que lo que Dios nos da en primer lugar es nuestro, y en segundo lugar creemos que somos los únicos que puede hacerlo. ¿Cuántos cristianos se necesitan para cambiar un foco? Uno. Pero el problema es que muchos cristianos creen que solo ellos pueden cambiar focos. Es el problema. Es cierto, Dios te dio un ministerio, Dios te dio un don, Dios te dio un talento, Dios te dio un privilegio. Ejércelo con compromiso, ejércelo con excelencia. Pero debes saber en primer lugar que hay muchos más que tienen también un llamado de Dios. Y que así como tú no tienes ningún mérito para el llamado de Dios, ellos tampoco, así es de que están en el mismo nivel. Pero sigamos leyendo. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y comenzaron a excusarse. Esta misma historia se narra en el Evangelio de Lucas. Y aunque aquí únicamente dice una fiesta, en el Evangelio de Lucas dice una boda. Así es de que yo decidí investigar un poco acerca de las bodas en los tiempos de Jesús y descubrí varias cosas muy interesantes. Una de ellas es que el novio llegaba a la casa, o el que se iba a desposar, llegaba a la casa de los suegros y, bueno, en primer lugar tenía que llevar una dote, que eran 200 denarios, dependiendo de la persona, pero eran 200 denarios, y un denario era más o menos lo que una persona ganaba en un día. Así es de que va a depender de en qué país, ¿verdad? Porque lo que ganamos aquí en Guatemala no es lo mismo que se gana en Estados Unidos en un día, el salario mínimo es diferente. Pero lo que se ganaba en un día, 200 denarios, llegaba y le daba el dote al padre de familia. No se hacía el trato con la muchacha, sino generalmente llegaba el joven con el amigo. ¿Usted ha leído la expresión el amigo del esposo? Pues tenía dos amigos que llegaban con él, los testigos, hacían el trato con el suegro, salía la jovencita y pues generalmente la jovencita decía que estaba bien, y luego tomaban una copa y compartían una misma copa el suegro y el yerno para cerrar el contrato del desposorio. Hay otra forma de decirle, es no tengo aquí la palabra, pero el desposorio es lo que dice la Biblia que ocurrió entre María y José, que estaban desposados. Y entonces se pactaba que a partir de esa fecha, dentro de un año, se iba a realizar el matrimonio. Y entonces en ese momento se empezaban a girar las invitaciones para que las personas supieran cuándo iba a ser la boda. Eso quiere decir que a los invitados a las fiestas, y eso ocurría no solo en las bodas sino en las fiestas, se les invitaba con suficiente tiempo de anticipación. Pero me llamó la atención lo de las bodas porque era con un año de anticipación. Y es muy interesante porque dice que los invitaban con un año de anticipación, y luego todos hemos leído el siervo que va a decir ya está lista la fiesta. Pero dice que la tradición era que este hombre iba a las casas, les llevaba todo lo necesario para vestirse, porque dice que la vestimenta de la boda la daba el que invitaba como una muestra de honrar a la persona que había invitado. Y entonces este siervo que los había ido a invitar, él los tenía que acompañar hasta la casa. Esa era la función del siervo. Y esto es muy interesante porque entonces el siervo no iba con una invitación. Mire, dice mi señor que ya está la fiesta lista, que llegue mañana. No, él llegaba con otros siervos, con otros obsequios, con ropa y con todo lo necesario para que se preparara el invitado y acompañarlo hasta la entrada de la fiesta.
Y entonces ocurre que a este siervo que va con toda la comitiva y con todos los regalos y con toda la ropa, los convidados empezaron a decirle: fíjese que tal vez no. Es muy interesante conocer el contexto en el que ocurre esto, porque a veces pareciera, cuando nosotros leemos la historia, tal vez por nuestra cultura, ¿verdad? A mí alguna vez me han dado una invitación, me dice: fíjese que lo voy a invitar a tal cosa. Ay, fíjese que no voy a poder llegar. Ah, vaya, no tenga pena. Y se acabó el problema, ¿verdad? Pero aquí no era eso. Era un siervo que iba con una comitiva, con ropa, para ya probablemente con las medidas del invitado, ¿verdad? Para llevar. El invitado tenía un año de saber que lo habían invitado, y entonces iba a asistir. Entonces empiezan a haber tres tipos de excusas según las describe el Señor. Entonces dice: y empezaron a excusarse, y le dijo el primero, vamos en el 18: he comprado una hacienda, tengo que ir a verla. Otro le dijo: acabo de casarme, no puedo ir. Perdón, me faltó uno, el 19: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, enojado, el padre de familia dijo, y vamos a hablar de eso un momento. Hay tres cosas que yo puedo ver en las excusas. Número uno, dice el versículo 18: el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. La primera cosa que nos aparta del servicio al Señor puede ser nuestros bienes. Cuenta una anécdota bastante simpática. Dice que llegaron a invitar a una persona que llegara a la iglesia y le dijeron: mire señora, fíjese que queremos invitarla a que vaya con nosotros a la iglesia. Y entonces la señora les dice: pues fíjese que la verdad es de que a mí me da mucha pena, porque entonces tengo que dejar mi casa sola, y aquí donde yo vivo es bastante peligroso, yo no me puedo ir y dejar la casa por la noche. No tenga pena, le dijo el que la estaba invitando, el Señor va a cuidar su casa. Entonces dice que viene la señora y le creyó al que la estaba invitando. Se fue a la iglesia, ¿verdad? Cuando llegó a la iglesia empezaron a cantar los hermanos, ¿verdad? Dios está aquí. Y sale la señora corriendo de regreso. Entonces la alcanzó un hermano a medio camino. Hermano, ¿y por qué sale? Porque si Dios está aquí, ¿quién está cuidando mi casa? Se oye así como absurdo, ¿verdad? Se oye, usted dice, esa señora. Pero fíjese que hay muchos que no sirven al Señor porque van a perder sus cosas. No, es que hermano, si yo voy el domingo me van a despedir de mi trabajo. No, hermano, es que si yo voy el martes, usted no sabe lo peligroso que es donde yo vivo, me van a robar el celular. Hermano, ¿y cómo voy a salir yo el lunes en la noche para la iglesia a las 8 de la noche? Usted no sabe dónde paso yo. Si ahí vieran todos los delincuentes que hay, me va a pasar algo. Imagínense que me roben el celular. ¿Qué hago yo sin el celular? ¿Verdad que el chiste de la señora parecía muy absurdo? Pero cuando lo pasamos a nuestras propias vidas, ya no se oye tan absurdo. Y empezamos a pensar: no, hermano, pero es que uno tiene que cuidar sus cosas. Bueno, ¿y acaso el Señor no iba a cuidar a la casa de la señora que estaba allá? ¿Y acaso el Señor no te va a cuidar tus bienes si tú le sirves al Señor? Por lo menos a 3 hermanos de aquí el Señor sí les va a cuidar sus bienes. Muchas veces ponemos primero nuestros bienes antes que el servicio al Señor. Hermano, fíjese que no voy a ir. ¿Por qué? Porque está lloviendo y me voy a mojar los zapatos, hermano. Muy bien, hermano, no se mojen los zapatos. Tiene razón. Yo recuerdo, estaba viendo no solo lo recuerdo, estaba viendo unas fotos del primer culto que hicimos aquí en este lugar. La verdad está bonito. Allá afuera, ahí donde están los carros, no había selecto, había lodo.
Yo tengo unas fotos. Y los hermanos pusieron unos tablones desde la entrada hasta ahí a la entrada del templo. Entre todo el lodo habían unos tablones. Y algunos no vinieron porque se les iban a ensuciar los zapatos. ¿Será que nuestros bienes son más importantes que el servicio al Señor? Hermano, mira, lo invitamos a ir a que se vaya allá con nosotros a la iglesia de no sé dónde. Ay, no, hermano, porque mi carro está nuevo y se me puede arruinar. Hermano, ¿será que podría llevarse a los hermanos? No, porque los hermanos ya les vi los zapatos bien chucos, los llevo, me van a ensuciar las alfombras. Me dejan las alfombras del carro sucias. Ah, vaya, está bien, hermano, no tenga pena. Alguien más va a servir al Señor. Porque de eso vamos, a eso vamos a llegar. Alguien más lo va a hacer. Si nosotros empezamos a cuidar nuestros bienes antes de servir al Señor, esa excusa, ¿sabes qué es lo que hace el Señor cuando le damos esa excusa? ¿Qué dice ahí que hizo el padre de la fiesta? Ah, sí, pues, pobrecitos. No tenga, ¿no? ¿Sabe qué dice? Se enojó. ¿Sabe qué otra excusa enoja? Le dijo otro: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de servir al Señor por nuestro trabajo? Es que si no voy a perder el trabajo. Yo creí que tu trabajo dependía de Dios, no de tu jefe. Pasa aquí en la iglesia, hermanos, fíjese que vamos a llamar diáconos, ¿verdad? Hermanos, si usted quiere, no, hermano, fíjese que yo no puedo venir porque mi jefe a veces me pone a trabajar los domingos y yo no le puedo decir que no a mi jefe. Entonces mejor le digo que no a Dios. Usted no le puede decir que no al jefe, ¿verdad? Entonces es más fácil decirle que no a Dios, porque al jefe no le podemos decir que no. Yo no le puedo decir a mi jefe que no voy a llegar el domingo. Le puedo decir al encargado del área en la que estoy, a mi coordinador sí le puedo decir que no voy a llegar el domingo, porque él que importa, ¿va? Pero a mi jefe no. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestro trabajo antes que servir al Señor? ¿Cuántas veces? Ojalá que ninguna. Porque ¿sabe qué pasa cuando ponemos nuestro trabajo antes que servir al Señor? ¿Sabe qué hace el Señor? Se enoja. La otra excusa: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fíjese que esta excusa me costó mucho comprenderla, pero tengo que decir lo que el Señor puso en mi corazón. Muchas veces ponemos a nuestra familia antes que a Dios. Y voy a aclarar esto, porque quiero dejarlo muy claro. Alguien me enseñó hace muchos años que nuestras prioridades deben ser Dios, la familia y la iglesia. Y ahí me confundí. Dije, ¿cómo así va? Porque tuve que entender que Dios y la iglesia no son lo mismo. Sin embargo, tuve que entender que antes de la familia está Dios. No sé si me explico. No se trata de que la iglesia ocupe el lugar de la familia, porque eso nos puede ocurrir. Dejamos la familia abandonada por la iglesia. No se trata de eso. Pero sí se trata de que Dios esté primero que mi familia. Y el servicio a Dios debe estar primero que mi familia. Y después mi familia. Y después la iglesia. Pero primero está Dios. Y usted ahorita se le está cruzando los cables. Yo sé que se les dice, pero porque a veces confundimos a Dios con la iglesia. A veces creemos y lo voy a poner de esta manera. A veces creemos que venir a cumplir un privilegio es servir, es amar a Dios. No, a veces servimos a la iglesia. Pero claro, cuando yo vengo a la iglesia por amor a Dios, entonces sí le estoy dando el primer lugar. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. Hay personas
que abandonan su hogar porque no quieren estar con su familia y se vienen a la iglesia. Ay, tal vez me lo voy a explicar mejor. ¿Verdad? Hay personas que abandonan su hogar porque no quieren estar con la señora. ¿Verdad? Entonces le dice, mira, me tengo que ir a la iglesia. No, de eso no se trata. Tal vez ahora sí me expliqué mejor. Pero cuando es Dios el que te está llamando, a Dios no le puedes decir que no. Porque estas tres excusas, cuando nosotros ponemos primero nuestros bienes, nuestro trabajo o nuestra familia. De hecho, yo anoté que aquí adelantito, solo para aclarar un poco este punto, en Lucas 15, 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Creo que aquí quedó bastante claro lo que le acabo de decir. Aquí quedó muy claro. Aquí le está diciendo el Señor por cada miembro de la familia, ¿verdad? Dice, lo voy a leer una vez más. Si alguno, lo tiene ahí conmigo, ¿verdad? Ahí está adelantito. 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora usted entiende por qué el de la fiesta se enojó. Es que me acabo de casar. Se enojó. Ahora, sigamos leyendo. Regresemos a la lectura. 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo, ¿a dónde voy? Dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Mire, hermano, los convidados a la fiesta no eran nada de eso. Los convidados a la fiesta, aunque no tenían en sí mismo un mérito, pues eran personas a las que el Señor de la fiesta tenía aprecio, ¿verdad? Y me imagino que iban a venir bien bañaditos, bien cambiaditos. Así se los imaginaba él, ¿verdad? Bien bañaditos, como cuando usted lo invitan a comer, ¿verdad? ¿Cómo llega usted cuando lo invitan a comer? No llega todo chaparrastroso, ¿verdad? Miren, ahorita me voy a bañar, dice usted, ¿verdad? Se baña. Bueno, algunos solo se bañan en perfume, ¿verdad? Pero es mejor que se bañe con jabón y agua, ¿verdad? Así les digo a los muchachos del colegio que cuando vienen de física, a veces vienen todos sudados de física y se echan el desodorante encima, ¿verdad? Y les digo, miren, el desodorante es antes de sudar para que el olor del sudor no salga. Pero ustedes tienen el olor del sudor y encima se echan el del desodorante y se vuelve un relajo de olores la clase, ¿verdad? Entonces, seguramente el dueño de la fiesta esperaba que entraran personas bien arregladitas, bañaditas. Entonces le dice al siervo: ¿sabes qué? Estoy tan enojado que vas a ir a las calles y vas a ir a buscar a los cojos, a los mancos, a los pobres y a los ciegos. Y entonces dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay lugar. Entonces dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora, hay una cosa interesante. Generalmente nuestras bodas duran 3 horas, depende de cuánto se tarda en llegar la novia, ¿verdad? O el novio, ¿verdad? Ahora hay de todo, hay, ¿verdad?
La vez pasada nosotros, cuando todavía estábamos allá, hubo una novia que se tardó 3 horas en llegar. La boda era como a las 3 y llegó como a las 6 de la tarde. Ya no sabíamos si iba a ser refacción, cena o desayuno. No sabíamos si era boda o vigilia. Me acuerdo que el hermano que estaba, que el hermano, pues, no, y lo peor es que desde las 3 de la tarde empezaron a tocar los de la alabanza. 3 horas tocaron ese día. Se acabaron todo el repertorio, hermano. Los nuevos, los viejitos, los moderados, los de adoración, como dicen los niños, los tristes, todos los cantaron. 3 horas. Entonces nuestras bodas depende. Supóngase como ese caso que esperamos un poco más de 3 horas a la novia. Y de ahí, pues en lo que el abogado, el último abogado muy bueno, 10 minutos participó, pero hay otros que les gusta un poco más extenso, media hora, póngale usted a 6 horas. Eso duró una boda, así, de esas extensas. He estado en unas más breves, mucho más breves. El problema es que esta ceremonia generalmente duraba varios días, porque los novios, los desposados llegaban a la casa, se casaban, pasaban a la sala nupcial y luego regresaban, ya como marido y mujer. Fíjese qué interesante. Y ya como marido y mujer empezaba la fiesta, porque ya eran esposos. Entonces se celebraba durante varios días. O sea que aquellos invitados que dijeron el día de la boda, no tengo ganas, tengo que ir a probar la yunta de bueyes, de repente la probaban hoy y mañana decía, ya probé la yunta y está buena, voy a ir a la boda. De repente el que compró el terreno lo fue a ver y dijo, sí, es el tamaño que yo pensé, sí, voy a hacer el negocio, ya salí de mi clavo, voy a ir a la boda. De repente el que se acababa de casar al fin logró convencer a la señora, vamos hombre, mira que él es buena gente, mira que me da trabajo y a veces me salen ahí mis chances con aquel. Vaya, al fin el día siguiente la convenció de ir a la boda, a la otra boda. El que invitó a la fiesta sabía que eso era una posibilidad. Así es de que ¿sabe qué hizo? Llenó todas las sillas y repartió todos los vestidos de boda y repartió todos los cuartos para que cuando los ingratos llegaran les dijeran, ya no hay lugar. Porque en nuestra cultura esta parte de que ninguno de aquellos hombres que fueran gustarán, es como que, pues ya dijeron que no van a venir, ¿verdad? Si usted lo lee pensando en una boda guatemalteca, usted que dice, pues si están mirando, pues si dijeron que no iban a venir, ¿para qué vas? No, es que en esta boda, la boda no duraba un día, sino duraba más, creo que eran el día de la boda y 3 más, entonces eran 4 días. Así es de que el que había invitado a la boda sabía que alguno de estos ingratos de repente podía animarse a venir el primer día, o el segundo día, o el tercer día, o el cuarto día, y entonces le dijo al siervo, me vas a llenar todas las sillas para que cuando alguno de estos decida venir ya no haya cupo. Ya lo que yo he pensado es, imagínese que yo soy el ingrato y me invitaron a mí, ¿verdad? Por nombre, Jorge Luis Álvarez. Ay, qué bonito. Entonces yo, fíjese, el que me invitó, fíjese que yo compré un terreno y lo voy a ir a ver. Ahí llego mañana. ¿Ya? Hoy no puedo, mañana voy a llegar. Entonces vengo yo, voy a ver el terreno y el día siguiente llego con mi invitación y le digo al de la entrada, con permiso. Entonces me dice, no, espérese. ¿Cómo que espérese? ¿Usted no sabe quién soy yo? Mire, aquí está mi invitación con mi nombre. No, es que mire, usted no puede. ¿Cómo no voy a entrar? Es que ya no hay lugar. Ahí adelante hay una silla que tiene mi nombre. No, mire, perdone, pero fíjese que el lugar. Entonces yo, como somos, le tiro la puerta al Señor y empiezo a caminar entre la gente y empiezo a buscar. Ahí está la silla con mi nombre. Y encuentro que en la silla con mi nombre hay un cojo, o hay un ciego, o hay un pobre,
¿O hay uno menos digno que yo? ¿Quién es el avergonzado? ¿El que está en la silla o yo? Cuando después, como decimos en buen chapín, en sopilotío me saquen de la boda otra vez, me digan, se me quede viendo de la puerta, le dije que ya no había lugar. Seguridad. Y agarren a 4 y me saquen. ¿Quién es el de la vergüenza? ¿El que está ahí sentado o yo? ¿Usted cree que el que está ahí sentado se va a ver? Ay, qué vergüenza, esta era la silla del Señor. No se va a reír de mí. Viera qué bueno estaba el pollo que le iban a dar a usted, me va a decir. Mire este traje, me quedó algo grande, pero ya le pusimos unos alfileres y me quedó bonito. No sabe el pastel que se perdió. ¿Quién es el avergonzado? El ingrato, el malagradecido, el indiferente, el que cuando tuvo la oportunidad de asistir dijo, tal vez después, porque tengo bienes, tengo familia, tengo trabajo, yo no puedo. Vaya, está bien. Mire, yo le voy a poner un ejemplo del área en la que yo estoy, y lo digo con mucha solvencia porque están aquí los hermanos del departamento de alabanza. Pero usted imagínese que nosotros aquí en el departamento de alabanza tenemos, bueno, aquí no tocamos el violín, ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo del violín porque todavía no tenemos ningún violinista. Imagínense que tenemos 3 violinistas, ¿ya? Y uno toca el martes y otro toca el jueves y otro toca el domingo. Y nos ha pasado lo que le voy a contar. Entonces, hermano, mire, usted le toca el martes, usted juega. Este hermano, entonces viene el del martes, el hermano A, está el hermano B y el C. El A me dice, mire hermano, fíjese que no puedo venir esta semana porque voy a estar haciendo tal cosa. Vaya hermano, no tenga pena, tengo otros 2, va. Entonces le digo al B, mira, vos vas a tocar el martes y el jueves, y el C va a tocar el domingo, porque el A no puede. Fíjese hermano, fíjese que yo cabal esta semana le iba a pedir permiso, porque fíjese que no voy a poder porque tengo. Vale, tenga espera, está el C. Entonces busco al C. Mira, vos te rayaste, le digo. Hoy sí te rayaste. ¿Por qué, hermano? Porque vas a tocar martes, jueves y domingo. Fíjese hermano que yo le estaba pensando decir que esta semana no voy a poder. Entonces, ¿sabe qué hago yo? ¿Qué cree usted que hago yo? Empiezo a buscar quién querrá aprender a tocar violín. ¿Y sabe cuál es la bendición de Dios? Siempre aparece alguno. Y de ahí cuando viene el A y dice, hermano, ya regresé, le decimos, hermano, vaya, pase aquí, ahí vienen los ensayos, ahí lo vamos a esperar hoy. Ahí viene usted, venga a ensayar. Y otro ocupa su lugar. Hace algunos años teníamos una persona, muchos años ya, empezábamos a tener ya un departamento de alabanza formal. Teníamos una persona que era el hombre banda. Él tocaba piano, tocaba batería, tocaba bajo, tocaba saxofón, tocaba flauta, tocaba trompeta, tocaba el timbre de la puerta, de todo tocaba. Y todo lo tocaba bonito. Él tocaba el timbre y cuando yo tocaba, a mí me sonaba feo y a él le sonaba bien. Hasta el timbre tocaba mejor que yo. Y en aquel entonces no teníamos vientos. Entonces él tocaba la trompeta, tocaba el saxofón y tocaba la flauta. Entonces él era el hombre banda, en un corito, fi, 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 la flauta, ay qué lindo. En la otra el saxofón, fa, 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 ay qué lindo. Y ahí el otro, para, papá, para, papá, el hermano. Entonces como era el hermano que tocaba todo, había que cuidarlo, ¿va? Que no se enojara, que no le fueran a hablar feo, que cuando había que darle alguna indicación no se la dijeran de mal modo. Porque ¿qué íbamos a hacer sin el hermano que tocaba todos los instrumentos? Imagínese. Hasta que un día alguien le habló de mal modo y se fue el hermano.
El primero que se puso triste fui yo, hermano. ¿Dónde voy a conseguir a una persona que toque todos los instrumentos? Casi como al año estaba yo, no estaba tocando, sino estaba en el culto. Estábamos en un ensayo. Y se me acercó un hermano y me dijo: ¿ya viste que ahora tenés como 3 trompetistas y un saxofonista? Aquel entonces. Sí, le digo yo. O sea que en lugar del hermano que se te fue, vinieron 4, me dijo. Mira, hermano, desde esa vez ya no me preocupo por los músicos. Ya no. Porque la obra es del Señor. ¿Acaso no dice la Biblia que le oremos al Señor que envíe obreros a la mies? Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Usted se imagina que el hermano Minor se ponga a dar clases de cómo ser maestro de niños porque necesita maestros de niños? No, el hermano Minor no se pone ahí vamos a dar un taller, a ver todo y a ver, yo les voy a explicar. No, el hermano ora: Padre, tú sabes que necesitamos maestros de niños, y ahí vienen los maestros. Padre, tú sabes que necesitamos diáconos, y ahí vienen los diáconos. Sí, sí, hermano. Ahora, claro, yo no le voy a decir que en el momento que el siervo fue a buscar a los pobres, las sillas se quedaron vacías un ratito, pero de que se llenaron, se llenaron. Yo le decía a usted que este es un recalentado de los de la alabanza, ¿verdad? A veces los hermanos, cuando tocamos algún instrumento, yo me incluyo, lo hacemos, tal vez la palabra es, nos comprometemos a hacerlo bien. Y yo le doy gracias a Dios porque a lo largo de estos años que tengo de estar en el departamento de alabanza, el Señor me ha permitido tocar con músicos muy buenos y cantar con hermanos que tienen una voz muy privilegiada. Durante todo el tiempo el Señor me lo ha permitido. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que están conmigo hoy. Y digo yo: ay, qué bueno que tengo hermanos que tocan bien, que cantan bien, y que no que los tengo yo, sino que los tengo para ponerles privilegio, ¿verdad? Y que cuento con ellos para que sirvan al Señor. Y eso me alegra. Yo digo: ay, qué bueno. Pero a veces cuando alguno de nosotros de repente siente que su nivel ya subió mucho. ¿Sabe qué me dijo una vez un hermano? Eso sí lo llevo aquí en mi corazón, y no por rencor, sino para que me sirva de experiencia. Me dijo un hermano: fíjese, hermano, que yo ya estudié música, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno. Y fíjese, hermano, que yo ya estudié unos géneros musicales. No, si te he oído. Le dije: mira, has mejorado. Yo me acuerdo, antes cuando empezaste con nosotros, solo bulla eras, ahora ya tocas. Antes tocabas en fu remol, ahora ya sabes la diferencia entre do y re. Qué bueno, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, ¿sabe qué me he estado dando cuenta? A ver, ¿de qué te has dado cuenta? De que ya mi nivel no es para los hermanos de esta iglesia. Fíjese. Y se fue de la iglesia. Y era el único que tocaba ese instrumento. ¿Y sabe qué? El Señor nos dio 3 en lugar de él. Y cuando él venga la próxima vez y me diga: hermano, ya regresé, le vamos a decir: 3 ocuparon tu lugar. No 1, no 2, 3. ¿Quién se beneficia con servir al Señor, hermano? Yo siempre le digo a las personas: ¿será que nosotros con nuestro servicio al Señor beneficiamos algo a Dios? ¿Será que Dios se beneficia con que yo haga su obra? Si Dios me manda a mí a hacer su obra, me dice Dios: hace un hoyo ahí. Sí, Señor, lo voy a hacer y lo hago. Te rayaste, Señor. ¿Ya viste qué hoyo el que hice? No, hombre, es que si no lo hubiera hecho yo, ¿quién lo iba a hacer, Señor? Entonces me dice: Señor, no, si lo que tú haces cualquiera lo puede hacer. Lo único es que el privilegio es tuyo. Mire,
A veces se nos olvida que lo que estamos haciendo, cualquiera lo puede hacer, pero el privilegio es nuestro. Yo le decía esto, estaba hablando acerca de los autores bíblicos una vez. Cualquiera pudo haber escrito la Biblia. Sí. Usted revisa la historia de los personajes bíblicos, de los que escribieron la Biblia, y hay reyes, sí es cierto, hay pastores, hay sembradores, hay escribas, personas que se dedicaban a trabajadores públicos, hay personas sin letras, hay pescadores, de todo hay. ¿Sabe? Cualquiera podía haber escrito la palabra del Señor, cualquiera. Pero Dios le dio ese privilegio a personas especiales, que no eran especiales por antes de hacer lo que hicieron, sino que se volvieron especiales porque hicieron la voluntad de Dios. El Señor no nos escoge a nosotros porque seamos especiales, nos volvemos especiales para Dios cuando hacemos su voluntad. Son dos cosas diferentes. Dice la parábola que leíamos hace un momento, que salieron a la calle y encontraron un ciego. ¿Cómo cree usted que encontraron un ciego? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo lo visualiza usted al ciego en la calle? ¿Qué lo dignificó a él? ¿Por qué estaba él en la boda? ¿Por qué en la boda él se miraba especial? ¿Porque era ciego? ¿O porque obedeció y allá adentro lo cambiaron, le pusieron vestido de boda y le pusieron su medio faisán dorado? ¿Qué lo hizo especial? ¿Por qué lo escogieron? ¿Qué lo hizo? A ver, ¿qué lo hizo especial? ¿Estar allá afuera o haber aceptado la invitación? A veces nosotros creemos que es por nuestros méritos que servimos al Señor. A veces nosotros creemos, es que yo soy muy especial para el Señor. Sí, eres especial cuando haces lo que Él te dice que hagas. Eres especial para el Señor cuando estás sentado en el lugar que Él te dio, vestido con las ropas que Él te dio. Él dice, qué precioso mi hijo. Pero cuando no estás en ese lugar, ¿sabes qué dice Dios? Y dice la parábola, ya lo leímos y lo voy a repetir: me enoja mi hijo. Me enoja. Yo quiero que lea usted conmigo ahí mismo en Mateo 21, Mateo 21, 28. ¿Ya lo encontró? Dice Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo: no quiero. Pero arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo dijo: sí, Señor, ya voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos: el primero. Escuchen lo que Jesús le dice a esta gente: de cierto os digo que los pecadores van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sabe quién le está hablando aquí Jesús? A los religiosos. A los religiosos, a los fariseos. Y les está diciendo: ustedes han tenido la oportunidad de hacer la voluntad de mi Padre, pero no lo han hecho. Entonces, ¿saben qué? Los publicanos y las rameras, ellos van a ocupar su lugar.
Porque ustedes dijeron sí, sí voy a ir, y no lo hicieron. Vaya. Entonces alguien va a ocupar su lugar. Y esa expresión a mí me llamó mucho la atención porque les dice: los pecadores, y fíjense, los pecadores, los publicanos eran los corruptos de aquel tiempo. Los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos y que explotaban a sus hermanos los judíos para hacerse ricos ellos y hacer ricos a los romanos. Dice que los publicanos eran odiados. Y por el otro lado están las rameras. Y les dice: este grupo de personas que ustedes desechan tanto, este grupo de personas que ustedes menosprecian, están ocupando su lugar, porque ustedes no han querido hacer la voluntad de mi Padre. Ahora usted me dirá: hermano, pero Romanos capítulo 11 y versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Sí, Dios no revoca sus llamamientos, los hombres los abandonan. Son diferentes las dos cosas. Cuando Dios te llama, dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él te llamó y te ha llamado y te está llamando y te ha dicho: hijo mío, tú me eres útil haciendo esto, hija mía, tú me eres útil haciendo esto. Y el llamamiento de Dios no es irrevocable, pero los hombres renuncian al llamamiento de Dios y ponen en primer lugar sus bienes, y ponen en primer lugar su familia, y ponen en primer lugar su trabajo. Y entonces Dios, enojado, va a poner a alguien en su lugar y va a ocupar ese lugar. Y cuando tú digas: sí, ahora sí, ya salí de mis compromisos, ahora sí voy a servir, te va a decir el Señor: ya no hay lugar. Y vas a venir y vas a decir: y ese está haciendo lo que yo tendría que hacer. Sí, porque ese fue hallado en gracia y tú fuiste su ingrato. En Mateo 25 Jesús cuenta la historia de los talentos. Y hay tres hombres, tres personajes. Uno pone a trabajar 5 talentos y produce 10. Pasa, buen siervo fiel. Otro pone a trabajar 2 talentos y produce 4. Pasa, buen siervo fiel. ¿Y el otro qué hizo con el talento? Lo escondió y le dijo: aquí está tu talento, aquí está. Yo te di un talento, yo te di una. Y dice que a mí siempre me gustó desde pequeño que la palabra talento para nosotros no significa dinero, sino significa habilidad. Y yo te preguntaría: ¿será que Dios te dio algún talento para que lo sirvieras? ¿Qué estás haciendo con ese talento que Dios te dio? ¿Lo tienes escondido? Porque a ninguno de ellos dice la Biblia que Dios no les dio nada. A uno le dio, dice que a todos les dio conforme a su capacidad. Al más capaz le dio 5, al más o menos capaz le dio 2, y al menos capaz, al más inútil de todos, todavía le dio 1. ¿Será que Dios no te ha dado nada? Y por eso tú dices: no, yo no tengo por qué servir, yo no tengo por qué tener privilegio, Dios no me ha dado nada para darle. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel se reunía en el templo, en el tabernáculo, había una orden, y era que nadie podía presentarse con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Porque el que se presentaba con las manos vacías estaba diciendo que Dios no le había dado nada, así es de que él no tenía nada que dar. Si una persona llegaba al tabernáculo y le preguntaban: ¿trajiste una oveja? No, no traje oveja. Ah, vaya, ¿trajiste una vaca? No, no traje vaca. ¿Un pajarito? No. ¿Una libra de harina? No. ¿Una botella de aceite? No. ¿Qué trajiste? Nada. ¿Sabe qué le estaba diciendo la persona?
Es que Dios no me dio nada para dar, así es que yo no traigo nada. Así es de que si alguien entraba al templo con las manos vacías, no lo dejaban entrar, porque no era verdad que Dios no le hubiera dado nada. ¿Dónde está tu talento? Porque al que lo escondió, le dijo el Señor: siervo malo y negligente. Fíjese las palabras que usa el Señor: siervo malo y negligente. ¿Cuál es tu talento? ¿Te ha llamado Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? ¿Lo estás haciendo a medias? ¿No lo estás haciendo? Hoy es el día. Hoy, mira, y creo que hay una figura muy interesante hoy. Hoy todavía hay lugares vacíos. Todavía no se ha llenado la casa. Por eso el Señor todavía te está dando la oportunidad. No dejes que ese siervo regrese a decirle a su Señor: no quiso venir. No quiso venir. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.